Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, quiero que usted lea la siguiente parte conmigo que dice ahí: si el grano de trigo, ¿qué cosa? No cae en la tierra y muere, queda ¿qué? Solo. Pero si muere, ¿qué dice? Lleva mucho fruto. En esta semana estaba meditando en esta escritura, que va de la mano de otra escritura más en el libro de Marcos, que vamos a tratar también en esta noche, y tiene mucho que ver con el proceso que ocurre. Yo me equivoqué. Órale. Vamos a dejar eso al final, ¿ok? Vamos a dejar eso al final. Vamos a continuar, no importa. Es día de cambios. No, solamente vamos a dejarlo por esta vez al final. Es que yo ya vengo ya embalado. Dice la escritura que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, dice, lleva mucho fruto. Y es algo que tenemos que considerar, porque en nuestro caminar con el Señor hay toda una manera como funciona esto del crecimiento. Y algo que empezaba fuertemente en mi corazón es que para dar fruto tiene que suceder este hecho de que el grano tiene que caer en la tierra y tiene que morir. Diga conmigo, morir. Ahora, ¿por qué eso es importante? Hemos oído hablando las últimas semanas de sufrimiento y el sacerdote y todo eso. Pero hay un aspecto muy importante que consideremos, que cuando Dios está a punto de traer vida, algo tiene que dejar de ser, ¿no? Y el grano de trigo, al tener todo el potencial de poder producir más vida, no puede producir vida a menos que primero pase por este proceso de muerte una vez más. Ahora, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida? Tiene mucho que ver con este aspecto, y esto tiene que ver con el hecho de que a veces pensamos que lograr más en Dios significa preservar las cosas como están. Y una vez más, ¿no? Dice, el grano se queda solo por el simple hecho de que no está pasando en este proceso de caer a tierra y morir. Pero cuando cae a tierra y muere, entonces dice, puede producir mayor fruto. Entonces es lo primero que quiero que consideres. ¿Por qué? Porque una vez más el Señor está hablándonos de que está haciendo expansión, de que el Señor está trayendo abundancia y cosecha. Pero quiero que consideremos esto, porque va de la mano de todo lo que hemos venido hablando, de que en el tiempo de fructificación el Señor quiere hacernos conscientes de las cosas que tienen que morir en un sentido. Obviamente, si nos vemos como granos de trigo, aparte de lo que la obra del Señor hace, tenemos que considerar, algo de mí tiene que morir. Diga conmigo, algo de mí tiene que morir. Y verdad que el tema de la muerte es un asunto que no nos gusta tocar, porque es incómodo, es doloroso, es algo que es en un sentido, ¿verdad?, que no es lo que queremos pensar o considerar. Pero el libro de Eclesiastés dice que hay tiempo para todo, y una de esas cosas es incluir el proceso de muerte. Pero en el caso de Dios obrando en nuestras vidas, tenemos que considerar del lado bueno, por así decirlo, que es, si quiero expander más, si quiero dar más fruto, algo tiene que morir. Digo una vez más, algo tiene que morir. Entonces primero cae la semilla, muere, y luego produce mucho más fruto. Pero el libro de Marcos nos dice que este proceso, una vez más, de producir fruto tiene niveles. En otras palabras, no solamente tiene que morir, pero luego tiene que empezar el proceso de crecimiento. Y el proceso de crecimiento, en esta escritura Jesús lo dice, es de tres maneras. Vamos a pensarlo en ese sentido. Mira lo que dice el libro de Marcos. Dice aquí, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Lea conmigo que dice, primero qué cosa, hierba, ¿qué más? Luego qué cosa, la espiga. Después qué más, grano lleno en la espiga. Y al final dice, y cuando el fruto está, ¿qué cosa? Maduro, que dice, enseguida que se mete la hoz. ¿Por qué? Porque la siega ha llegado. Pues sí, cuando pensamos en expansión, en crecimiento, en cosecha, todos esos términos que usualmente, ¿verdad?, los que tienen buena intención les encanta usar. ¿A quién no le gusta oír? Va a haber expansión, ¿verdad?, va a haber cosecha, va a haber más, y todo ese tipo de cosas. Y eso es bueno oírlos. Y obviamente hay mucho de lo que el Señor está hablando. Pero mientras más considero delante del Señor todo lo que el Espíritu está diciendo, hay una carga en mi corazón de poder entender cómo es que estas cosas se van a dar.
Y en un tiempo de cosecha y en un tiempo de expansión, quiero hacerte saber que Dios está considerando no solamente las partes que tienen que morir y dejar de ser, pero también de llevarnos en el proceso de crecimiento. ¿Cuántos queremos seguir creciendo en el Señor? ¿Verdad que sí? Sí, alábale al Señor si dices, eso es tu deseo. Una de las razones por la que nos comprometemos con nuestro caminar espiritual es porque queremos crecer, no queremos ser los mismos. En esta escritura dice primero es la hierba. Entonces lo que voy a hacer es voy a tratar de hacer una correlación en algunas cosas, porque hay muchas maneras de poder ver esta escritura y de explicarlas y verdad puede ser aplicado a la experiencia del cristiano. El pastor Loren habla extensamente acerca de la experiencia del primer día, segundo día y el tercer día, usando esta escritura de cómo Dios nos va llevando a niveles. Pero en esta noche, en base a todo lo que veníamos hablando de esto, de que el Señor está formándonos reyes y sacerdotes que reinaremos, ¿verdad?, en la tierra, dice la escritura, tenemos que también considerar que nuestro desarrollo, ¿verdad?, es muy importante. Y tú tienes que entender qué es desarrollo para ti y para mí, ¿verdad? Desarrollo muchas veces pensamos es hacer más. Desarrollo muchas veces pensamos es la promoción. Desarrollo a veces pensamos es cuando recibo el título, o cuando recibo el nombre, o cuando me entregan las llaves del reino, o cuando aparecen más dones, ¿verdad? O cuando logro la respuesta que buscaba. Tanto en lo natural como en lo espiritual. Esta escritura nos dice, primero es la hierba. Y la hierba habla de esta realidad, que después que la semilla cae y muere, algo brota. Sí, sabes, sí se das cuenta de eso, ¿no? No sé si usted alguna vez hizo esto en la escuela, donde te mandaban, bueno, en mi escuela, un par de años atrás, ¿verdad? La maestra de ciencias naturales era en Perú, nos pedía un frijol. ¿Saben lo que es un frijol, verdad? Entonces, luego pedía un algodón, ¿sí? Y un frasco de plástico. Y llevábamos eso. Entonces nos hacía poner el frijol en el algodón, ¿verdad? Dentro de ese, me van siguiendo, en ese envase de plástico. Y le poníamos agua. Y luego empezábamos a apuntar los días. Primer día, nada pasaba. Segundo día, nada pasaba, ¿verdad? Así. De pronto, por ahí, por el cuarto día, quinto día, de la semilla algo empezaba a brotar. ¿Me van siguiendo? ¿Cuándo están siguiendo? ¿Sí? ¿Les pasó lo mismo a ustedes en sus escuelas o solamente a mí me enseñaron eso? Bueno, el punto es que mientras más días pasaban, ese tallito blanquito que era, empezaba a salir más grande. Y la semilla empezaba a partirse. Si ven eso, ¿no? La semilla está viva y ahora se muere y algo sale de la semilla. Y lo primero que aparece después que la semilla ya se ha partido, se ha secado, está muerta, es unas hojitas, ¿no? Eso es la hierba. La demostración de que algo está vivo. Y es muy importante que consideremos eso porque tú y yo estamos en un caminar donde el Señor nos ha hecho vivos. ¿Cuántos somos vivos en este tiempo? Si tú eres vivo, dale un fuerte aplauso al Señor, porque si eres vivo, tú puedes aplaudirle y alabarle con todas tus fuerzas. A veces nuestra viveza, hablamos así en un sentido, no es demostrada, porque a veces parecemos más muertos que vivos. Bueno, en esta noche yo sé que en Monte de Sion hay vivos, ¿verdad que sí? Muy bien, sí, eso es muy importante. Entonces Dios nos hace vivos. Pero por más bueno que eso sea, y por más que lo tenemos presente, y por más que hay una gran diferencia entre ser vivo y estar muerto, no es el paso final. Tiene que haber crecimiento. Porque la hierba solamente es testimonio de vida. Eso es todo en ese contexto. Eso es todo lo que pasa. No hay más. Es más, está en tal estado esa hojita, ese tallito, que cualquier cosa lo puede una vez más matar. ¿Me van siguiendo? Una hierba que está empezando a brotar es producto o es testimonio de vida, pero no está en la posición para poder defenderse, para poder producir más vida todavía. Entonces es importante que consideremos eso, porque nuestro cristianismo tiene que ir más allá del simple hecho de habernos, ¿verdad?, trasladado a vida. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente quiere que estemos vivos, Él quiere que estemos poseyendo, Él quiere que estemos trabajando, Él quiere que hagamos las cosas y Él quiere básicamente con todo este ejemplo que lleguemos a todo el ciclo completo de lo que su obra es para nosotros. Luego dice, luego la espiga. Y después el grano lleno en la espiga. Y lo que tenemos que considerar es en el desarrollo de la planta, en el caso del trigo, la hierba empieza ahora a formarse y ¿verdad?, va haciendo lo que es la espiga, lo que contiene los granos. Ahora, lo interesante de esta segunda faceta es que de afuera se ve como que ya está todo hecho.
La espiga es eso, es lo que contiene, ¿verdad?, el fruto o el grano, ¿verdad?, del trigo que ya está a punto de pasar. Pero tampoco ese es el punto final. El punto final es cuando ya el grano está lleno dentro de la espiga y ahí se le considera una vez más fruto maduro. ¿Cuál es una de las preocupaciones que el Señor está poniendo en mi corazón? Es que en esa segunda etapa, ¿verdad?, la espiga parece que es lo que es, pero todavía no está completo. Sí me van siguiendo en esta analogía que estamos viendo aquí, ¿verdad? No es hierba, ahora ya es espiga, ya tiene la forma, se ve, luce, pero todavía no está lleno. Diga conmigo, todavía no es todo lo que tiene que ser. Yo sé que es largo, pero dígalo. Y eso es algo que quiero que prestes atención, porque el Señor me habló y me dijo: Rubén, quiero que tú te des cuenta, es un nuevo día y estoy llevando a mi pueblo, te estoy llevando a ti a una nueva dimensión de crecimiento, pero asegúrate de entender que la razón por la que te estoy llevando es porque aunque parece, aunque luce, aunque parece que está completo, tiene que venir la etapa donde es todo lo que tiene que ser. E iglesia, estamos en un tiempo en el Señor donde hay muchas cosas que parecían ser. Hay muchas cosas que externamente tienen la figura, y hablo ya ahora espiritualmente, y va a ser necesario que el pueblo de Dios se deje llevar por el Señor de lo que es, vamos a decir, un cascarón, ¿verdad?, de lo que es, al fruto real, completo, al fruto maduro. Yo no sé si tú me estás entendiendo o si estoy explicando bien, pero espero que eso te quede, porque ¿cuál es el peligro? El peligro es que creamos que porque lucimos, ¿verdad?, somos todo lo que tenemos que ser. La espiga no es realmente el fruto completo, es el inicio del fruto. Y si solamente se quedara en espiga diciendo yo ya soy completo, me veo completo, ¿verdad?, no va a poder tener el grano lleno dentro de la espiga, que es al final de cuentas donde está el resultado final, y que eso más adelante nos va a llevar otra vez a vida. El punto es que es peligroso quedarnos en una etapa intermedia pensando esto es todo lo que ya tuve que lograr, ya luzco todo externamente, ya todo está bien, ya entiendo muchas cosas, ya camino, ya experimenté, pero hay más. Diga conmigo, hay más. Ahora, ¿cómo cuadro esto en todo lo que hemos venido oyendo acerca de nuestro rol como sacerdotes para nuestro Dios? El día sábado, cuando estaba orando, el Señor me dijo: Rubén, ten cuidado de asegurarte de glorificarme delante del pueblo. Yo dije, yo sé que esto está en la Biblia, pero esa fue la escritura que el Señor me empezó a hablar. Me dijo: asegúrate de glorificarme delante del pueblo, porque estaba meditando en esa palabra que he venido compartiendo las últimas semanas de nuestro rol como reyes y sacerdotes. Entonces yo le dije: Señor, yo necesito que tú me expliques un poquito más. Y hay dos instancias en la Biblia, hay dos instancias muy importantes donde esto se escribe, donde Dios le dice a sus sacerdotes: ten mucho cuidado de cuando estás delante de mí, del pueblo, de que me santifiques delante del pueblo. Una segunda escritura, básicamente Dios está ejecutando juicio o explicando algo que Él hace porque fallaron una vez más de santificar a Dios delante del pueblo. Y eso para ti y para mí es muy importante, porque hemos venido hablando que el Señor está obrando en nosotros de tal manera que podamos recibir su carga por el pueblo, su carga por nuestras naciones, su carga por nuestras ciudades, su carga por nuestras familias, su carga por todo tipo de situación, porque es el pueblo de Dios que Dios va a usar. Dice, es a su pueblo que Él dio su reino. Entonces yo necesito que usted abra su corazón y sepa eso, porque una vez más el Señor está enseñándonos: pueblo mío, te estoy llamando a un lugar glorioso, pero requiere temor. ¿Cuántos entienden eso? Requiere temor de caminar delante de mí, porque no es simple, no es ligero. Ahora, eso es algo que debemos considerar, porque muchas veces hemos pensado servir a Dios, y aquí hablo en todo tipo de nivel, servir a Dios. Para servir a Dios lo único que uno necesita es disposición. Y aunque disposición es muy importante, porque verdad que tenemos que tener el corazón dispuesto para... ¿Cuántos quieren tener un corazón dispuesto para servir al Señor en lo que sea? Yo espero que usted sí. Yo espero que usted diga: yo vengo con un corazón dispuesto delante de Dios. Pero déjame decirte, disposición no es todo lo que necesitas. Necesitas también asegurarte de hacer las cosas como Dios dice. ¿Cuántos quieren hacer las cosas como Dios dice? ¿Cuántos anhelan? Yo espero que usted también, porque la semana pasada hablamos de la voluntad perfecta, y eso básicamente es hacer las cosas como Dios quiere. En términos de sacerdocio,
Hay una manera como Dios pide las cosas. Entonces no solamente es suficiente tener la disposición, hay que asegurarnos de entender, no es solamente con mi disposición. Pero vemos muchos en este mundo que corremos con nuestra disposición, nuestras buenas ganas, nuestras buenas intenciones a querer servir al Señor, y luego terminamos cometiendo errores, a veces terminamos haciendo excesos, a veces terminamos incluso contra Dios, y después no nos damos cuenta por qué es que no prosperamos. Una vez más, tenemos que venir a un punto de madurez donde empezamos a conocer qué realmente requiere Dios. En el Antiguo Testamento, cuando el sacerdocio fue instaurado, dice la Escritura que después que fueron elegidos los que iban a ser sacerdotes, les mandan a servir como sacerdotes. Es toda una experiencia, ¿verdad? La semana pasada leíamos un poco esa escritura de cómo eligieron a Aarón, lo vistieron, lo pusieron listos, y él y todos sus hijos empiezan ahora a servir delante del Señor, y la gloria de Dios está ahí, y el fuego, dice, de Dios consume todas las ofrendas. Los sacerdotes hacían eso. Ellos venían y mediaban entre el pueblo traía sus ofrendas, los presentaban delante de Dios, ¿verdad? Y era olor agradable al Señor. En medio de ese proceso ahora de haber sacerdotes, ocurre algo muy importante. Eso es lo que ocurre. Mira lo que dice la Escritura. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo. ¿Qué dice ahí? Lea conmigo. En los que a mí se acercan, ¿qué dice ahí? Me santificaré. ¿Qué más? Y en presencia de todo el pueblo, ¿qué dice? Seré glorificado. Aarón cayó, y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Dice: estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Siga leyendo, ¿qué dice ahí? Para poder, ¿qué cosa? Discernir entre el ¿qué? Lo santo, lo profano, entre ¿qué? Lo inmundo y lo limpio. Esa escritura nos hace ver que en términos de sacerdocio, para Dios es algo muy serio servir al Señor. Ahora, una vez más, a veces vamos a pensar: estás hablando de los que son líderes, estás hablando de los que son pastores, y obviamente hay mandato de parte de Dios para los que servimos al Señor en cualquier función, sea una iglesia o un ministerio, que el nivel siempre es más exigente. Eso es lo que la Escritura dice. Pero cuando pensamos en términos del sacerdocio espiritual que Dios ha encomendado a su pueblo, tú tienes que considerar: eso es también lo que Dios demanda de mí. En un sentido, mi caminar, y ahí es donde entra a tallar nuestro cristianismo. Porque nuestro cristianismo no es solamente una participación de un credo o una religión más, es un sacerdocio, dice la Escritura. Somos los que seguimos los pasos de nuestro sumo sacerdote, que cuando me están entendiendo, Cristo Jesús. Por lo tanto, en ese aspecto, nuestro cristianismo tiene una seriedad muy importante. Dice que estos dos empezaron a ofrecer un fuego delante del Señor que Dios no les pidió, estaba fuera de orden. Ahora, a este punto, Nadab y Abiú, dos de los hijos de Aarón, recién estaban empezando. Y eso es importante que entendamos, porque podemos tal vez pensar: bueno, no sabían lo que hacían. Ahora, la Escritura nos dice que ellos fueron instruidos con anticipación de que esto iba a venir, eran separados para Dios. En algún momento no es que pecaron de ignorantes, sino que algo falló dentro de ellos. Y si tú notas, a ellos se les hizo bien ligero presentar cosas sagradas delante de... ¿Cuánto me están siguiendo? No le tuvieron el apresto, no le tuvieron el temor necesario ni la reverencia a las cosas en las que ¿cuánto me están entendiendo? A las cosas en que se estaban metiendo. Y estamos en un tiempo donde nuestro Dios, una vez más por su Espíritu, está recordándonos: pueblo mío, yo soy tu Dios, tú me sirves y yo quiero mostrarme y mostrar mi gloria delante de ti, pero asegúrate de darme el temor y la reverencia necesario, porque no es como tú quieres, es como yo designo, dice el Señor en esta noche. Y usted debería aceptar y recibir eso en esta hora. Entonces hay un modo de cómo hacemos las cosas, y no importa en qué estado tú estás. Yo quiero que usted oiga esto. Dios está recordándonos: pueblo mío, tú te sometes a mí, tú te dejas guiar por mí, y yo prospero tus pasos. Pero tú te sales del modo de que hago las cosas, tú vas a tener problemas.
Ahora, mucha gente no le gusta oír condenación o mensajes de advertencia, muchas veces porque es incómodo a nuestra conciencia. Pero el modo como que tenemos que considerar esto es cuando Dios nos separa para ser santos como Él es santo. ¿Verdad que hay una manera de hacer las cosas que es santo y otra manera que es profano? ¿Cuándo me están entendiendo? No podemos hacer las cosas así nomás como se nos ocurre, ¿verdad? En un sentido. ¿Y qué pasa? Estos eran sacerdotes. Estaban bien vestidos, tenían el turbante y tenían todo. Tenían el look, pero no tenían el corazón. ¿Me van siguiendo? Ya habían logrado una promoción, ya habían logrado algún tipo de rol, ya estaban funcionando. Pero algo aquí todavía no había funcionado, porque a ellos no les temió, no les dio un poquito de ¿lo hacemos o no lo hacemos? Empezaron, dice, a soltar el fuego y era algo que Dios no quería. Y el Señor obró y juzgó severamente. Y luego el mensaje de Dios dice: cuando se acercan delante de mí y funcionen en contexto del pueblo, dice: yo me santificaré y yo me glorificaré. Y eso es algo que tenemos que considerar, iglesia, porque tú y yo no solamente somos hijos de Dios, somos los que Dios ha puesto en nuestra tierra, a través de los cuales Él se quiere glorificar en esta tierra. Tú y yo somos los representantes de nuestro Señor. Eso quiere decir que en cada aspecto de nuestras vidas su gloria debe ser revelada. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? En cada cosa que hacemos, cómo demostramos, cómo nos movemos, cómo funcionamos, cómo transamos, cómo nos desenvolvemos. Tú y yo somos sacerdotes de un nuevo pacto. Por lo tanto, en nosotros nuestro Dios se va a glorificar. Y si te pones a pensar delante de nuestro mundo, si el cristiano no entiende eso, ¿verdad que va probablemente a cometer errores y tal vez en un sentido no glorificar a Dios? Y tenemos que prestar atención, porque en este día nuevo el Señor está trayendo más entendimiento, pero también un más deseo firme en el corazón del pueblo. Es decir: Señor, no queremos ser falsas copias de tu gloria, queremos ser la expresión plena de tu gloria en nuestra tierra. ¿Verdad que sí? Alábale al Señor. Entonces, lamentablemente, estos dos tenían el parecer, pero no eran necesariamente lo que Dios estaba pidiendo. Y una de las cosas que ellos tenían que hacer, dice: tú tienes que separarte, le dice a Aarón el Señor, porque tú vas a ser usado para poder discernir entre lo que es bueno, entre lo que es malo, entre lo que es santo, entre lo que es profano. ¿Qué tal carga que Dios pone sobre su pueblo? ¿Qué tal grado y peso que el Señor dice: pueblo mío, quiero que camines de tal manera donde tu proceder puede hacer la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo? Tu manera de desenvolverte va a hacer la diferencia entre ver qué es lo que es santo y qué es lo que es profano. Yo no sé de usted, pero yo estoy sintiendo el peso de la carga del Señor, que nos dice: es tiempo que consideremos estas cosas con mucha seriedad en nuestras vidas. Ahora, ellos estaban empezando el camino, y Dios dice esto de ellos. Pero hay otra historia básicamente alrededor de todo esto, con alguien que no estaba empezando el camino, sino que ya estaba al final de su camino. Y esa es la siguiente persona que Dios dice exactamente lo mismo. Esta persona fue Moisés. El profeta Moisés, que juzgaba al pueblo de Israel, tenía tal conocimiento de Dios y tal relación con Dios, tenía tal poder y autoridad. Era un profeta muy poderoso. Dios lo usó de muchas maneras. Muchos de los milagros y las cosas tan asombrosas en la Biblia están, ¿verdad?, formuladas y hechas por Moisés. Moisés es el padre de la ley, digamos, la ley mosaica. Él fue el que a Dios le dio esa palabra y los estatutos de toda esta ordenanza en el Antiguo Testamento. Una persona muy influyente, podemos decir una persona muy ungida, pero también una persona con un caminar exitoso y con mucha experiencia. Entonces uno puede pensar: ok, si en este caso estas personas eran principiantes, pues Moisés tenía mucha experiencia, tenía mucha unción, tenía todo lo necesario. Pero mira lo que le pasa al final de sus días. Dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salió mucha agua, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí. Una vez más, ¿qué dice ahí? Para santificarme delante de los hijos de Israel. Dice: por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado.
Ahora, esta historia es un poquito diferente porque Dios ya tenía una relación muy cercana con Moisés. Dios hablaba, Moisés respondía. Es más, en una oportunidad Dios dice de Moisés: nadie se meta con Moisés. Si vienes a hablar contra Moisés, te vas a meter conmigo, dice Dios. Y juzga muchas cosas. Y Moisés era bien manso, bien tranquilo. No era menso, era bien manso, era bien tranquilo, ¿verdad? Y él no peleaba sus batallas. Dios se encargaba. Pero ocurre que en un momento, en este momento, el peso y la carga del pueblo a quien servía fue tal que no aguantó más. No pudo de alguna manera preservar el orden que había sido puesto. Y Dios le manda a hacer una cosa y él termina haciendo otra cosa. Parece algo tan simple, algo tan insignificante, que a lo mejor varió un par de cositas. Pero Dios no lo vio insignificante. Dios lo trató con toda severidad. Una vez más, quiero que veas estos ejemplos, no como, ese es otro tipo de gente. Quiero que consideres cómo Dios mira, ¿verdad?, el desenvolvimiento de aquellos que Él llama a un sacerdocio. Por eso estoy hablándote de esto. Y obviamente Moisés tenía la unción, tenía la relación con Dios. Pero en algún momento, esa experiencia de mantenerse haciendo todo lo que Dios le pedía y también de mantener su corazón correcto delante de Dios para que no le pueda fallar, en algún momento eso dejó de ser. Es como que la unción tal vez llegó a ser más importante que su propio corazón o cuidar su propio altar en su corazón. ¿Cuánto me están entendiendo en esta noche? Y muchas veces eso es parte de lo que nos puede pasar, porque a veces pensamos, bueno, si Dios se está moviendo, entonces todo está bien. Y a veces nos descuidamos de áreas muy importantes en nuestras vidas. Iglesia, tenemos que ser gente consciente. Al lugar donde vamos en Dios, no podemos darnos el lujo de relajarnos ni ser descuidados. Yo no sé de usted, pero yo quiero que usted mantenga esto presente. Por el simple hecho de que Dios está avanzando, se está moviendo, está progresando, no se te vaya este sentir: Señor, yo quiero asegurarme de no equivocarme en cada paso que estoy dando. Quiero más bien redoblar el esfuerzo, quiero redoblar la responsabilidad, porque caminar contigo es serio. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche que caminar con Dios tiene una seriedad importante en nuestros pasos? Imagínate, Moisés trabajó por más de 40 años para llevar a un pueblo a un nuevo destino, para que al final, por una crisis emocional, él fuera a ser privado de entrar con el pueblo. ¿Qué fue lo que falló? Dios dice: no tuviste fe para creerme y santificarme delante del pueblo. Dios no estaba juzgando al hombre Moisés, Dios estaba juzgando al siervo Moisés. Iglesia, hay un aspecto de nuestro crecimiento que tenemos que considerar eso, porque muchos estamos pensando, pero Dios es amor, Él me ama. Claro que Él te ama, claro que Dios nos ama, claro que Dios tiene su misericordia y gracia por todos los que son sus hijos. Pero no solamente somos hijos. ¿Cuántos saben de que somos siervos y somos vasijas y somos instrumentos de nuestro Señor? Yo quiero oír más aménes y más aplausos, porque tú tienes que saber quién tú eres. Y tal vez tú me dices, bueno, pero yo no pinto, yo ni siquiera toco el triángulo, así que conmigo no te metas. No, pero estás aquí oyendo porque el Señor te llama a ser más que solamente un hijo, más que solamente una hija, más que solamente una persona casual que viene a oír. Tú eres llamado con destino eterno y el Señor quiere entregarnos las llaves de su reino. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta hora, pero espero que usted pueda recibir esto. Entonces, Moisés no pudo santificar a Dios delante del pueblo. Y en un sentido, él hizo una representación errónea de lo que Dios era hacia el pueblo. Una vez más, tiene que ver con este hecho, ¿verdad?, de poder hacer la obra y dar la talla de lo que Dios está llamándonos. Ahora, ¿cómo todo eso se va a traducir directamente a ti y a mí? Si te das cuenta, Moisés no tuvo la fe para poder dejar morir algo en él. A menos que la semilla caiga y muera, no puede producir fruto. En el camino se descuidó, te dejó que tal vez frustración, enojo, ira. ¿Alguna vez usted se ha enojado tanto que se ha cegado la mente, no piensas bien y estás todo chueco, ¿verdad? Y luego tu propia mente te dice, pero estás en lo justo. Sí, siéntate enojado, ¿verdad? Y te bloqueas alguna vez. No levantes su mano, ¿ok? Porque me imagino que más que uno está, ¿verdad?
Sí, las emociones y los sentimientos pueden ser de tal manera que bloquean muchas veces tantas cosas. Y al final uno termina de pronto en posiciones como Moisés. Estaba tan abrumado por este pueblo que de paso probablemente tenía razón para estar así. Pero Dios no se la dejó pasar. Dijo: tú no me santificaste, Moisés. Se te olvidó lo que teníamos tú y yo. Se te olvidó el cuidado y el apego conmigo para que me representes como tengo que ser. Pues si Dios no está buscando un pueblo que tome su llamado a la ligera. Dios no está buscando un pueblo al que tiene que estar recordándole como niños impredecibles: oye, asegúrate de mostrarme en buena luz, asegúrate de mostrar mi carácter delante de donde vayas, asegúrate de mostrar mi gloria. ¿Por qué, iglesia? Porque yo sé que más que uno, cuando oye Dios nos quiere dar su gloria, todos decimos: yeah, amén, Señor, dame la gloria, Señor, yo quiero la gloria. ¿Cómo la recibo, Señor? ¿En qué congreso recibo la gloria? El Señor dice: empieza a morir a lo tuyo y déjame que yo empiece a hacer la obra en tu vida, como en el caso de este, que necesitaba algo que no se le fuera a ir de su vida. Entonces es importante que consideremos esto. Y dije: Señor, tenemos que tener mucho más cuidado de lo que tiene que pasar. Ahora, obviamente esos son ejemplos que nos hacen pensar dónde fallamos, dónde fallaron. Podemos relacionarnos a ese nivel. Pero la Biblia nos habla que el mejor ejemplo que hemos tenido es Cristo Jesús, porque dice que Él no cometió error. No solamente no cometió error, Él hizo todo lo que el Padre le pidió. Es un mejor ejemplo, es el perfecto ejemplo a seguir. El perfecto ejemplo a seguir de cómo se hacen las cosas es nuestro Señor Jesús, porque aprendemos directamente qué hacer. ¿Qué hacer en esta vida cuando tenemos tal llamado de parte de Dios? ¿Qué hacer con nuestro cristianismo que el Señor nos está llamando a caminar en un nivel mucho más alto? ¿Qué hacer cuando todavía vemos nuestra humanidad saliendo por nuestras opiniones, saliendo por nuestros arranques, saliendo por nuestras debilidades, saliendo por tantas cosas de nuestra humanidad, y luego solamente para venir a parchar y decir: Señor, yo sé que tú tienes gracia para tapar eso? El Señor dice: yo quiero que crezcas. ¿Qué hacer en eso? Pues vayamos al ejemplo de Jesús. Y en el libro de Hebreos hay una historia muy interesante de lo que pasó con Jesús. Mira lo que hizo el sacerdote Jesús. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, dice, son quemados fuera del campo. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, que dice ahí, padeció fuera de la puerta. Ahora quiero que usted lea la siguiente parte que dice ahí: salgamos pues a él. ¿Qué dice ahí? Fuera del campamento, que llevando su vituperio. Estaba pensando: Señor, ¿por qué me llevas esta escritura? Hace mucho tiempo que no había leído esta escritura. En el tiempo de Moisés y Aarón, los sacerdotes recibían todas las ofrendas. Había todo tipo de ofrenda: ofrenda de paz, ofrenda de esto, ofrenda de primicias, ofrenda de aquello. Y lo que pasaba es, las ofrendas que venían se las entregaban a Dios, y si quedaba algo, ellos podían participar de eso. Los sacerdotes tenían el derecho de comer de las ofrendas, porque no es que solamente a veces se quemaban, a veces solamente se mecían, a veces solamente se entregaban, ¿verdad? Y había muchas cosas: había grano, había esto, había a veces grosuras, dice, o sea, de animales que presentaban y todo eso. Entonces ellos podían participar de eso. Pero había una ofrenda que no se podía tocar. Era la ofrenda que era presentada por el pecado del pueblo, la ofrenda que era por expiación de las transgresiones del pueblo. Esa ofrenda tenía que ser matada, era un animal, y la sangre era llevada al tabernáculo, era metida al santuario. Pero la ofrenda en sí se sacaba fuera del campamento y se la quemaba toda. Nada más, nadie más podía participar. Nadie podía decir: yo me agarro una piernita aquí y me la llevo, ¿verdad?, para hacerme una taqueada más adelante. No, todo eso ya no se tocaba, porque era por el pecado del pueblo y se les sacaba. No tenían el derecho de agarrarlo. Y lo sacaban fuera del campamento, porque fuera del campamento se quemaba todo lo que representaba el pecado. Entonces era como el lugar lejano que no queríamos ver, el lugar donde ya está todo muerto, ya está todo lidiado, ya no tenemos que volver atrás. ¿Cuándo me están entendiendo? Ya no queremos volver atrás al pecado, ¿verdad que sí? Entonces así se hacía, se sacaba del campamento.
Salir fuera del campamento también representaba salirse de la cobertura de este lugar donde estaba toda la presencia, donde estaba también, ¿verdad?, el pueblo, salirse de la organización, del sistema, salirse de todo esto. Era quemado, nunca más visto esa ofrenda, entregado por las transgresiones del pueblo. Y luego eso nos dice que Jesús hizo básicamente lo mismo. Versículo 12 dice que para santificar una vez más, porque Él vino a hacer la ofrenda, lo que el Señor Jesús hace también es entregado, y dice que tuvo que ser sacrificado o padecer fuera, dice, de la puerta. En un sentido, Jesús tuvo que hacer lo mismo. Jesús no fue entregado como ofrenda en el templo de los judíos. Él fue colgado en un madero, en un monte, fuera de la ciudad. Hasta en ese aspecto nos muestra una imagen visual. Cómo es que Él tuvo como sacerdote que hacer mediación, donde Él tuvo que entregar algo fuera, donde Él tuvo que sufrir. Y si te das cuenta, Él no sufrió en honra, Él sufrió en deshonra. Él sufrió en vergüenza. Jesús fue rechazado, fue públicamente expuesto. Él no fue puesto en ese monte para que se vea bonito, como en las figuras donde sale Jesús así, ¿verdad? Con su manita así, con el corazoncito acá y las lagrimitas ahí, qué bonito. No, Él fue puesto ahí porque públicamente era una vileza, era una vergüenza. Y se nos dice que también tú y yo debemos salir igual que Él para sufrir, dice ese